estudiantes del quinto de secundaria de la unidad educativa del ejército, ¿sí? Quinto A. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de la Revolución Francesa. ¿Ya? Estoy compartiendo pantalla para que podamos continuar. Bien, ahí está. Importancia de la revolución. ¿Por qué es importante? A ver, no solamente una revolución en el contexto general, sino más que todo, sí, una revolución en esa época, sí, que es específica, ya, inicios de la Edad Moderna, sí. ¿Por qué era importante? Vamos a ir viendo en esta parte, sí, porque ya más antes habíamos visto, ¿no? Sí, la introducción a la revolución. Primero, a ver, esta revolución se va a desarrollar en uno de los países más importantes y poderosos, y populosos también. ¿Ya? No va a ser el único. ¿Por qué? Porque ahí va a estar Inglaterra. Inglaterra siempre va a demostrar superioridad sobre Francia, y ahí la disputa, ¿no?, entre ingleses y franceses por tener el control no solamente del continente, sino del mundo. ¿Sí? Entonces, Francia va a ser uno de los países más poderosos. Por otro lado, de todas las revoluciones que van a anteceder a la Revolución Francesa, ¿sí?, esta va a ser la revolución social que va a mover grandes cantidades de personas. Por no decir toda la población, ¿no? Porque decir toda la población sería tomar en cuenta hasta los niños, los infantes, ¿no? Pero sí ha habido una participación ya hasta de niños ya más grandes, digamos, ¿no? Me imagino que desde el principio, ya, que van a apoyar a la revolución, ¿sí? Entonces, el movimiento de masas que va a desplazar, ¿sí?, este movimiento revolucionario va a tener características comunes, ¿no? O sea, van a tener consignas de las cuales van a partir, y va a ser el común denominador entre toda la población, bueno, la mayoría de la población francesa. ¿Por qué? Porque se va a vivir en un contexto de desigualdad, ya, en un contexto de falta de libertad, de libertades pero legítimas, auténticas, ¿sí? No solamente la libertad de desplazamiento, sino desde la libertad de pensamiento, la libertad política de poder ser elegido y de poder elegir. Y todas estas características van a provocar, pues, este levantamiento, ¿sí?, que va a ser muy significativo en relación a ellos. Por otro lado, ¿ya?, dentro de las revoluciones desde la edad moderna hasta la edad contemporánea, ¿sí?, la Revolución Francesa, ¿ya?, va a ser considerada, ¿no?, la única ecuménica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sus ejércitos, ¿sí?, el ejército francés, ¿ya?, que va a ser partidario también de la revolución, porque no le va a quedar otra. Al final las fuerzas armadas, el ejército específicamente en Francia, no va a poder arremeter contra su propia población. En ese sentido, el ejército va a apoyar también a las manifestaciones y a estas grandes consignas, ¿no?, del cambio político a la realidad de su país. Pero más que todo, el ejemplo que va a trascender, ¿no?, el ejemplo que va a trascender desde Francia a Europa y hacia todo el mundo. Porque los reinos vecinos, como Inglaterra, Prusia, Austria, van a ver a la Revolución Francesa como una amenaza, una gran amenaza. ¿En qué sentido? En el sentido de que la gente en Europa, de esos otros reinos, quieran seguir el mismo ejemplo, ¿no? Es por eso que van a tener van a tener el objetivo de que de llegar hasta Francia, invadir territorio francés y destruir, ¿qué cosa? Destruir a esta revolución, que de a poco se iba consolidando en un triunfo y en un ejemplo para
todo el mundo, inclusive hasta América. Imagínense las colonias europeas en América, ¿sí? Por otro lado, se va a buscar, sí, con esta revolución, la restauración no solamente de la parte política, sino también va a partir desde la restauración de la unidad cristiana, de ahí la característica de lo ecuménico. ¿Por qué? Porque sabemos que la nobleza desde la Edad Media, o mejor dicho, el clero desde la Edad Media, era una sociedad o un estamento social con muchos privilegios, considerados inclusive dentro del grupo de la nobleza. Y en esta revolución, sí, obviamente también por la influencia del protestantismo, que va a ser muy importante, ¿ya? Se va a buscar también la libertad religiosa, es decir, que cualquier ciudadano pueda decidir a qué religión pertenece. Entonces van a ser muchas las consignas, ¿no?, que van a ser parte de esta revolución. La más importante en la Edad Moderna, y que ha dado inicio ya a una serie de revoluciones contemporáneas también, que van a estar inspiradas en los hechos acaecidos en Francia. Y aquí podemos ver en estas imágenes, en primera instancia, miren, la constitución ya de la nueva República Francesa, con sus propios símbolos patrios, la primera declaración de los derechos del hombre, y el rol de las mujeres en la revolución, porque las mujeres en una sociedad tan machista como la de esa época, las mujeres van a dejar de tener un rol pasivo, ¿no? Y van a ser las primeras en alzarse en armas y sobre todo en reclamarle a la esposa del monarca, me refiero a María Antonieta, la poca falta de sensibilidad como madre ante la hambruna que había en Francia. Y eso va a molestar mucho a las mujeres francesas, que como ven en esas imágenes, en esa pintura de la época, van a ser las primeras en tomar las armas. Y aquí vemos, ¿no?, algunos símbolos patrios de la nueva república, ¿sí?, de la República Francesa. Y aquí vemos este instrumento, ¿ya?, para muchos considerados, por ejemplo, un arma de muerte, la guillotina, ¿no?, fabricada por Guillotin, un francés que va a inventar esta arma, y que luego se va a consolidar pues, en el símbolo, digamos, ¿no?, de la revolución, porque iban a ser llevados todos los sancionados, parte de la monarquía y de la nobleza, condenados a perder la cabeza, ¿no?, hacer volar las cabezas en la guillotina, cabezas que luego van a ser llevadas, van a ser expuestas, ¿sí?, colocarse en mástiles como triunfo sobre la monarquía en el ciclo del Terror de Francia. También su himno propio, la Marsellesa, ¿sí?, según los músicos, es el mejor himno compuesto de música y en letra. Y valga la oportunidad para que ustedes también sepan que el himno de nuestro país, el himno nacional de Bolivia, ¿sí?, es considerado el segundo himno mejor compuesto en letra y en música después de la Marsellesa. Y aquí otros símbolos, ¿no?, de la revolución. Ahora, ¿cuáles han sido las causas de la Revolución Francesa? Primero, hay que tomar en cuenta de que, siendo Francia uno de los países que va a heredar muchos aspectos, es decir, va a heredar el sistema del antiguo régimen, me refiero al feudalismo, en el aspecto, por ejemplo, de que va a ser un estado absolutista, con un monarca que va a tener poder total, con clases privilegiadas como es la nobleza, como es el clero, en una mayoría de la población que obviamente pagaba impuestos, una mayoría de la población que sufría las crisis económicas, las hambrunas, con una economía rural, también herencia del feudalismo, porque la parte productiva estaba en el campo, ¿no?, en el área rural, la parte agrícola y ganadera, y una sociedad estamental, ¿no?, con clases sociales bien marcadas, donde los menos eran los privilegiados y los más eran los que no tenían. Entonces, en ese contexto, se van a desarrollar
tres, o van a ser tres las causas, ¿no?, que van a provocar la revolución. Primero las causas económicas, luego las sociales y después las ideológicas políticas. En las causas económicas, ¿sí?, van a haber malas cosechas. ¿Y esto producto de qué? Obviamente de las inclemencias del tiempo, sequía, falta de lluvia, por ejemplo, ¿no? Malas cosechas. ¿Sí? Porque todavía el sistema de producción era feudal, imagínense. Lo que va a provocar, obviamente, una inflación, es decir, que van a subir los precios y van a escasear los productos. Y por otro lado, el derroche de la corona, ya, que va a derrochar mucho, mucho dinero, sobre todo en las guerras con Inglaterra, tanto en Europa como también va a ser en América, ¿no?, en las colonias. Las causas económicas. En otras palabras, mientras el pueblo también, el pueblo sufría, padecía de esta crisis, las malas cosechas, la falta de alimentos, la subida de precios, ¿sí?, el pueblo estaba en hambruna, la monarquía y la nobleza no sentían, digamos, ¿no?, la misma necesidad. Y esto va a exacerbar, pues, los ánimos de los patriotas franceses, en primera instancia de las mujeres, como les decía. ¿Por qué? Porque veían que su estado monárquico no respondía a las necesidades del pueblo. Por otro lado, como clase, o mejor dicho, como causa social, ¿sí?, debemos reconocer el ascenso de la burguesía con un poder económico, ¿no? Desde la Edad Media, ¿sí?, desde la segunda mitad de la Edad Media, si la baja Edad Media, va a comenzar a adquirir bastante poder económico, ¿no?, gracias a sus actividades comerciales y a sus emprendimientos, ¿no?, como talleres, pequeñas fábricas, ¿no?, que a lo largo del tiempo le van a dar a la burguesía un poder económico. Lo que, sin embargo, no van a tener el poder político, lo que va, digamos, poner a la clase burguesa ya en un afán de ¿qué? De dejar de ser tomados a poco, y que la burguesía debería tener un lugar protagónico en la política. Y además que, siendo parte de las grandes mayorías agrupadas en el tercer estado, enseguida vamos a ver eso, con los campesinos, con los artesanos, el tercer estado, y el grueso de la población, la burguesía era la que más pagaba impuestos, ¿no? Entonces, a nivel social, ¿no?, la burguesía comienza a ¿qué? A ver en la revolución, en otras palabras, para que me pueda entender, la burguesía comienza a ver en la revolución, en una revolución que de a poco se está gestando, ¿sí?, va a haber la oportunidad ¿para qué? La oportunidad para poder conseguir el poder. Entonces, la burguesía que gozaba de poder económico no va a tener problema, pues, en financiar, en patrocinar, ¿sí?, la divulgación de esas ideas de cambio, ¿no? En primera instancia van a comenzar por esos ideólogos, pensadores, filósofos, entre ellos Diderot, Montesquieu, Rousseau, que esas ideas se vayan transmitiendo por todo el pueblo, ¿no? Donde el uso de la imprenta, por ejemplo, va a ser importante, porque ya la imprenta, por ejemplo, va a comenzar, ¿sí? La invención de la imprenta va a comenzar de a poco a adquirir importancia, sobre todo para la impresión de folletos, la impresión de libros. La burguesía no va a tener ningún problema, porque repito, ¿cuál es el trasfondo de esto, de la historia de la Revolución Francesa, más allá de su contenido histórico? Ya, el fondo económico, el fondo político, era pues que la burguesía va a ver una oportunidad para poder obtener el poder político, ¿no? Y para eso tenía que apoyar al pueblo, un pueblo muy insatisfecho con su monarquía, con su rey, un pueblo muy enojado, al ver que su Estado no se preocupa por sus necesidades, y un pueblo muy influenciado por estas ideas de cambio. Entonces, ¿qué mejor momento para la burguesía para destronar del poder político a la monarquía? Estratégicamente,
Ese es el plan, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Antes de pasar a la causa C, que sería la ideológica política, miren cómo estaba la sociedad estamental, ¿no? Antes de la Revolución Francesa. La nobleza, el clero, ¿sí? El rey obviamente a la cabeza, ¿sí? Dentro de los dos estamentos más privilegiados. Y en un tercer estado, ya donde va a estar el grueso de la población, donde también va a estar la monarquía, considerados los menos privilegiados y aquellos que pagaban más impuestos. Entonces, esta pirámide social tenía que cambiar. Ya no podía mantenerse la realidad en el pueblo francés, ya en cuanto a las decisiones políticas, solamente manejadas desde una clase monárquica, ¿no? Desde el rey, ¿no? Con el apoyo obviamente de sus nobles y del clero, no, sino que el tercer estado debería ser protagonista de esas decisiones, inclusive debería salir un representante del tercer estado, ¿para qué? Para poder ser elegido como el nuevo líder de la República Francesa, en otras palabras, un presidente, ¿no? Entonces tenía que haber cambios, tenía que haber cambios. Pero esos cambios no van a llegar pues de abuela, ¿no? Tenía que haber por medio violencia, tenía que conversar las palabras, tenía que expresarse pues la victoria del pueblo sobre la monarquía. Que más que la victoria del pueblo era la victoria de la burguesía. La burguesía va a ser la que de todo este escándalo. Ya ahí está, ¿no? Ejemplificando lo que vimos más antes, ya los privilegiados, los no privilegiados, ¿no? Ven a la burguesía dentro de los no privilegiados, claro, no privilegiados por la corona, pero sí eran privilegiados por su autodesarrollo, digamos, ¿no? Por su autosuficiencia, lo que le va a dar acumulación de riqueza, poder económico. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso va a ser la pugna, ¿no? Ahora, en las causas ya ideológicas y políticas, ya la influencia, la gran influencia de la ilustración, ¿no? Que ha hecho de que, obviamente, con el apoyo de la burguesía para la difusión de estas ideas, ¿sí? Los franceses tomaran conciencia y pidan cambios. Y pidan respeto al nuevo Estado a sus derechos. El derecho a la vida, a la alimentación, el derecho a la libre elección de representantes, el derecho a la libre elección de las religiones. Entonces, ha jugado un papel muy grande y trascendental la ilustración para el desenlace ya, ¿sí? El desarrollo del desenlace de la primera revolución ya europea con estas características muy distintas, ¿no? A todas las que había vivido el mundo europeo en los años. Ya vemos, ¿no? La enciclopedia de Diderot, ¿no? O una manifestación, ¿sí? De la enciclopedia de Diderot, ¿sí? De ahí lo vemos, ¿no? El escritor francés. En la parte de arriba, la consolidación de la nueva república. Ahora aquí vamos a ponerle un poquito más de énfasis al tercer estado, porque el tercer estado, conformado por la burguesía, por los artesanos, por los campesinos, por el grueso de la población, a más del 80%, ¿sí? El tercer estado, ya, de acuerdo al análisis de Diderot, personal que ¿sí? Va buscando respuesta a ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es el estado llano o el tercer estado? ¿Qué ha sido hasta el presente en el orden político, el tercer estado o el estado llano? Y bueno, ¿qué pide el tercer estado? Ahora miren, en el análisis, ¿qué es el tercer estado? Bueno, al ser la mayoría, ya es considerado como un todo, ¿no? Un todo que no es tomado en cuenta, un todo que
no tiene voz y voto. Tercer estado. ¿Qué ha sido hasta el presente en el orden político? Tercer estado. Nada. ¿Qué pide? Llegar a ser algo, ¿no? Llegar a ser algo. Ser parte de las decisiones políticas. Estar en el gobierno. Entonces, si vamos leyendo a detenimiento, ya, todo este análisis en relación al tercer estado, inclusive se lo compara en el escrito, ¿no? Al tercer estado como un hombre fuerte y robusto, pero que tiene un brazo encadenado. ¿Por qué? Porque se ve prohibido de qué? Se ve prohibido de poder ejercer su poder como tal, siendo fuerte y grande. Una especie de metáfora al respecto, ¿no? En esa comparación de la mayoría del pueblo francés con un hombre fuerte y robusto. Entonces aquí se propone en estos escritos ya que el tercer estado debe dejar de ser simplemente nominal, sino que debe pasar a la acción. Una acción ya que le permita llegar al poder del nuevo Estado francés, en otras palabras, de la República, donde cualquier miembro que goce de la confianza de la mayoría del tercer Estado tenga la posibilidad también de llegar a la administración del Estado, lo que ahora conocemos como la presidencia del Estado. Entonces, con estas ideas se va gestando la revolución. Inclusive ya se habla de la nación. ¿Qué es una nación? Un cuerpo de asociados que viven bajo una ley común y representados por una misma legislatura, desde el punto de vista político. Desde el punto de vista cultural, el término nación es que se comparte también a la cultura. Ahora, aquí se cuestiona, por ejemplo, los privilegios que tenía la nobleza. ¿Y por qué la nobleza tiene que tener tantos privilegios? ¿Y por qué tiene que estar separada del grueso de ciudadanos? La nobleza no debería tener tantos privilegios, ¿sí? Tanto en la concesión de tierras como el acceso a funciones públicas, ¿no? Del Estado. Entonces, la nobleza, si quería ser parte de la gran nación, entonces no debería dejar de tener. Entonces, se va cuestionando, ¿no? Se va cuestionando, ¿sí? Inclusive a la capacidad que tenía la nobleza, ¿para qué? Para poder no solamente discriminar, digamos, al grueso de la población, sino también a la capacidad que tenía la nobleza de comprar políticamente a algunos adeptos, ya que eran del tercer estado, para que actúen a favor de ellos. Entonces todo esto no era correcto. No, o sea, ahorita lo que estamos viendo se resume, ¿no? Lo que planteaban estos filósofos, uno de ellos Diderot, ¿ya? Y todos estos principios, estos cuestionamientos, esas preguntas, los cuestionantes, mucho, van a llegar pues a la mente y al conocimiento de todos los franceses, que conscientes de su realidad y siguiendo estas consignas, van a pedir cambio. Pero un cambio a la fuerza, ¿no? Entonces el Estado llano abarca todo lo que pertenece a la nación. ¿Por qué? Porque es la mayoría de la población francesa que pertenece al Estado llano. Y todo lo que no es el Estado llano no puede contemplarse como representante de la nación. Es decir, que la monarquía, la nobleza, el clero, no deberían ser considerados los representantes de la nación, porque la mayoría no se siente representados ya por su monarquía, por su nobleza y por su clero. Uno, ¿por qué? Porque la monarquía y la nobleza, bueno, la monarquía en primera instancia tiene un poder absoluto.
Segundo, la nobleza, que tiene muchos privilegios y no hacen prácticamente nada por el pueblo, porque el pueblo se está muriendo de hambre, no hay buena cosecha, no hay que dar de comer a los niños, y ellos, bien, gracias, disfrutando de las ganancias del pueblo y de los impuestos. Y una clase clerical, una iglesia, ¿ya?, que heredera del oscurantismo católico cristiano de la Edad Media, debería también de dejar de tener sus privilegios y que debería darle ese sentido ecuménico cristiano, ya, de renovar la cristiandad, y que no debe ser solamente una consigna como ha sido la católica. De ahí el protestantismo se hace muy fuerte, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es el Estado llano o el tercer Estado? Lo es todo. Y como lo es todo, tiene la potestad de exigir cambios. Como lo es todo, tiene la potestad de elegir a sus nuevas autoridades en un ambiente de libertad. Y aquí es donde nace pues la famosa palabra democracia, demosicratos, poder del pueblo. Poder del pueblo, democracia, democracia. Una democracia que había surgido en Grecia, pero que en la Edad Media se olvida, ¿no? Se deja a un lado la democracia. Y es en Francia donde se retoma la democracia, obviamente con adeptos ya característicos de una época muy distinta a la de Grecia, y con nuevos actores, como es la burguesía. Democracia, democracia, ¿sí? Entonces ahí, ¿no? Algunas consignas importantes ya de cómo se va a comenzar a cuestionar a la monarquía. Y obviamente estas ideas no se van a quedar en Europa, ¿no? Hemos visto en la independencia de los Estados Unidos que van a llegar también hasta Norteamérica y van a provocar pues la independencia de las 13 colonias norteamericanas o británicas simultáneamente, ¿no? Ya hay un poco en gráficos lo que hemos estado explicando, ¿ya? Ahora aquí vamos a ir viendo, en resumen, ya las fases de la revolución. Las fases de la revolución. ¿Cómo se ha desarrollado la Revolución Francesa? Porque esto no ha sido cuestión solamente de días, no semanas, no ha sido meses, ha sido años. Por ejemplo, vamos a ver, antes de la Revolución, ya en el auge de la monarquía y después la República, y el nacimiento de la República, ¿sí? 1789, por ejemplo, los estados federales, los 3 estados, ¿sí? Tanto el estado con el rey a la cabeza, la nobleza, ¿sí? La parte clerical, o sea, la iglesia, y debajo el tercer estado estaba la mayoría del pueblo. Y lo paradójico era que tanto el primer y el segundo estado, que eran minoritarios, muy minoritarios en relación al tercer estado, tenían más potestad que el tercer estado. El tercer estado solamente era tomado en cuenta como nominal, ¿no? Ya, digamos, para callarlo al pueblo. Entonces, no, la cosa debería ser al revés, porque el estado llano o el tercer estado lo es todo, ya lo hemos visto más antes en el planteamiento de Diderot. Entonces, a partir de estos estados generales, ya se va a formar en junio de ese año la Asamblea Nacional. Y esta Asamblea Nacional, Asamblea del tercer estado en su mayoría, va a decidir algunas acciones, tomar algunas acciones, como la toma de la Bastilla el 14 de julio. Ya hemos dicho, ¿no? Que era la Bastilla, era un antiguo castillo feudal, que se había convertido en ¿qué? En una cárcel, ¿no? Entonces la toma de la Bastilla va a significar, por un lado, el comienzo del triunfo del pueblo sobre la monarquía, y una clase noble también muy fiel a la monarquía, y por otro lado la liberación de sus líderes ideológicos, ¿no? Que estaban encarcelados. ¿Para qué? Para que ya no difundan sus ideas al pueblo. Pero la toma de la Bastilla va a ser un triunfo simbólico, digamos, ¿no? De lo que más adelante significaría la Revolución Francesa. Por otro lado, sí, se va a redactar, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre. Derecho a la vida, derecho a la libertad,
los derechos del hombre. Que hasta el día de hoy es base, digamos, para el estudio de las ciencias jurídicas en todo el mundo, ¿no? Y obviamente esto va a ir perfeccionándose hasta los derechos de la humanidad, ¿no? Del hombre y de la mujer, hasta llegar a la Constitución de 1791. O sea, la labor de esta Asamblea Nacional va a ser muy importante, porque con esta Asamblea Nacional se van a comenzar a delinear, ¿sí?, los conceptos que deberían llevarse a la práctica y por lo tanto van a significar líneas de acción para luego ya lograr y consolidar la República. Y cuando ya se consolida la República, 1792, ya van a haber tres convenciones importantes. Porque van a existir dos partidos, dos agrupaciones de ciudadanos como agrupaciones políticas, o partidos políticos, porque pueden entender, como eran los girondinos y los jacobinos. Y en la Convención Girondina, por ejemplo, se va a determinar qué cosa, ya cuando nace la República, el juicio y ejecución de Luis XVI, ¿no? Juicio y ejecución de Luis XVI. Ahora, ¿por qué era importante esto? Bueno, en el extremo, digamos, más radical de la labor de la Asamblea Nacional, en un principio, ya como república, la Convención Girondina, ¿sí?, tenía que haber pues una muestra tangible, una expresión real, grande, del triunfo del pueblo sobre la monarquía. Y esa era la ejecución del rey. Por eso al rey y a su familia se los va a condenar a qué? Se los va a condenar a morir en la guillotina. Y mostrar la cabeza del rey, ¿sí?, la cabeza del rey al pueblo, era pues un gran triunfo, un gran triunfo. Esperen un ratito, me está llamando el director del colegio. Señor director, buen día, dígame. ¿Cómo está, señor director? ¿Cómo está, director? Hola, hola, sí, le escucho, sí, sí, le escucho bien. A la bulla, sí, seguro. Dígame, dire. Geografía. Pucha, eso es al siguiente jueves, ¿no? O no, o este jueves es. Ya, no hay problema, dire. No hay problema, no hay problema. Me acomodo, no hay problema, dire. Igualmente, dire. Se cuida. Hasta luego. Hasta luego, dire. Hasta luego. Bien, ahí estamos hablando de los exámenes. Ya les van a mandar el rol. ¿Sabes que geografía vamos a dar este jueves el examen? Este jueves. En geografía vamos a dar hasta geografía económica, lo que hemos estado viendo. Nada más. No va a ser difícil, va a ser un cuestionario. Ser un cuestionario, así que no se asusten, ¿sí? Tenemos ya dos exámenes, tenemos ya en geografía, así que no hay problema, estamos bien. ¿Ya? Pero no se confíen, también aumenten su promedio con este examen que vamos a dar de geografía este jueves. ¿Ya? Bien, entonces continuamos. Entonces tenía que haber, ¿no?, una expresión en el mundo de triunfo sobre la monarquía, sobre la realeza, sobre el absolutismo, sobre el abuso de poder, ¿sí? Tenía que haber, y eso era pues hacer volar cabezas. Y si en un principio ya se ha decidido la familia real, ¿sí?, a la cabeza de Luis XVI, en el siglo del terror, que vamos a ver más adelante, ya con Robespierre, en la Convención Jacobina, Maximilien Robespierre, el siglo del terror, que un helicóptero está volando, ¿no? No sé si han escuchado. Ya, entonces, ahí por ejemplo, ya no va a ser solamente la monarquía. Todo aquel que sea considerado afín a la monarquía, a la nobleza, a la guillotina, a la guillotina. Y los datos son pues aterradores, ¿no? En los libros de historia nos indican, ya han debido leer, ¿no? En el libro de Loguera, tenían que leer, ¿no? Esa es la parte asignada para la próxima semana, que al día, pues era mínimo, ¿no? Hacer rodar 20 cabezas al día. Era lo mínimo. O sea, ya se ha vuelto hasta normal, digamos, ¿no? Ver en las plazas principales de París y de otras ciudades importantes en Francia, ¿sí?, hacer volar cabezas,
¿sí? En la mañana, en la tarde, hasta llegada la hora de la noche, imagínense. Y cabezas que, bueno, imagínense qué tesorífico, ¿no? Como les des rato, se os ponían mástiles y todo el pueblo salía. Salía a marchar por las principales calles con las cabezas ahí, ¿no? Fatal, es el siglo del terror. Entonces, esta muestra de victoria, ¿ya? Con la muerte de Luis XVI, va a ponerse en alerta al mundo europeo. Porque esta rebelión, ¿sí? Esta rebelión, ya que se estaba saliendo, digamos, de control, va a preocupar a los otros reinos vecinos. Porque el ejemplo, las ideas de libertad, las ideas de igualdad, las ideas de fraternidad, las ideas de poder al pueblo al poder, no se van a quedar en Francia, pues las ideas van a traspasar fronteras. Entonces el temor de las monarquías va a ser que esta rebelión crezca, que esta rebelión sea adoptada por las clases populares en sus propios reinos, me refiero a Austria, Prusia, Inglaterra. Entonces lo que van a querer hacer, invadir Francia, ¿no? Ya está Napoleón, ¿no? Napoleón que va a defender las fronteras. Mientras Francia al interior está desarrollando su revolución con el ciclo del terror, volando cabezas y todo aquello, Napoleón está defendiendo sus fronteras de los invasores, ¿no? Austriacos, prusianos, ingleses. Pero ya, la revolución ya va a ir consolidándose, ¿sí? Va a pasar en la Convención Jacobina, sí, el personaje de Robespierre, el ciclo del terror, que también va a ser traicionado y va a ser condenado a la misma guillotina, imagínense. Hasta la consolidación ya del directorio y la constitución de 1796 y el nacimiento ya de la nueva república, con un gobierno civil, ¿no? Un gobierno civil. ¿Y quiénes eran los grandes, digamos, personajes que vamos a ver más adelante? Como Robespierre, por ejemplo, entre otros. Eran pues juristas más que todo, ¿no? Abogados. Pero eso no se va a quedar ahí, porque obviamente si bien la revolución ya se va a consolidar, ¿sí? Francia no va a lograr, no se va a lograr la invasión a Francia, luego Napoleón adquiere pues un gran protagonismo, ¿no? Va a dar el golpe de Estado, ¿no? Napoleón Bonaparte. Se hace del poder en Francia y comienza la expansión, ¿no? Del imperio napoleónico en toda Europa, ya que es la otra elección que vamos a vivir, ¿no? ¿Qué hora es? Cuidado me pase, ¿qué hora es? Ya es 10 horas, ¿no? 12:15, por favor, ¿me confirman? Sí, profe. Sí, profe, ya es hora. Ya, bien, muchachos. Entonces vamos a quedar aquí. Ya, vamos a quedar ahí. Entonces, agradecerles por su participación. Historia también, hasta donde lleguemos, vamos a dar el examen, ¿sí? Hasta donde lleguemos.